Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que suena muy técnico. U12 Antisépticos y Desinfectantes, PDF. ¿Suena a clase de química? Totalmente, pero en realidad habla de cosas que tenemos todos por casa. Y me ha hecho pensar, ¿sabes? A ver, Yo siempre he dado por sentado que el alcohol, el agua oxigenada o un colutorio son, bueno, más o menos lo mismo para matar bichos. Pero ¿cuál es la diferencia real entre el líquido con el que nos enjuagamos la boca y el que usan para limpiar un bisturí? es una pregunta clave. ¿Y qué pasa a nivel químico cuando nos echan yodo en una herida? Sospecho que la respuesta es bastante más compleja de lo que parece. Pues has dado en el clavo. Y esa es un poco la misión de hoy, desmontar esas ideas que todos tenemos. Vamos a usar este documento para explorar las definiciones, para entender cómo funcionan de verdad estos agentes, y sobre todo por qué se elige uno y no otro. ¿Que no es al azar? Para nada. El documento se centra mucho en la odontología, que es un campo de batalla perfecto para ver estas decisiones en acción. Se trata de entender la estrategia que hay detrás de cada bote que cogemos. Ok, pues vamos a desgranar esto. El documento arranca con una distinción que parece ser la piedra angular de todo este mundo. Y la verdad es bastante lógica. Sí, Por un lado están los antisépticos. Si he entendido bien, son los que usamos sobre tejidos vivos. La piel, una herida, las mucosas de la boca. exacto. Y en la otra esquina del ring, los desinfectantes. ¿Vale? Estos son para el mundo inerte. El instrumental, las superficies de una consulta, el suelo. Cualquier cosa que no respire. Es la primera gran barrera. ¿Estamos tratando a una persona o estamos limpiando el entorno? Claro. Porque los requisitos y, bueno, la agresividad del producto cambian por completo. Claro, no vas a limpiar la encimera con un colutorio. Tiene sentido. Pero el texto va un paso más allá. Introduce un tercer concepto que suene mucho más definitivo: la esterilización. Uf, esa es la palabra mayor. Y aquí la definición es tajante. La destrucción de todos los microorganismos, sin dejar ni uno. Y ojo porque el documento subraya que eso incluye a las esporas. Las esporas, como las cápsulas de supervivencia de algunas bacterias, son formas de resistencia increíblemente duras de eliminar. Vale, son como el último nivel del videojuego. Exacto. Y esto nos lleva a una implicación clave que recorre todo el texto: la importancia de usar la herramienta adecuada para el trabajo. Usar un desinfectante industrial en la piel de un paciente no es solo un error, es una locura. Claro. Y al revés, pretender esterilizar un fórceps con un antiséptico suave es una negligencia. Cada uno en su sitio. De hecho, el documento plantea una especie de lista de deseos para el antiséptico perfecto. Y vamos, que le pide casi lo imposible. Casi una carta a los Reyes Magos, ¿no? Totalmente. Dice que debe ser estable, de amplio espectro, activo contra bacterias, hongos, virus, protozoos, que destruya esporas, que actúe rápido y que no pierda eficacia aunque haya sangre o pus de por medio. Es un superhéroe químico, como dices. Exacto. Es una lista de máximos, desde luego. Es el ideal al que se aspira. Y lo interesante es cómo intentan conseguirlo. El texto explica que estos agentes no son francotiradores de precisión como muchos antibióticos, que apuntan a una molécula concreta. ¿Ah, no? No, actúan más bien por fuerza bruta, un ataque total. Menciona 3 mecanismos principales. El primero es la oxidación del protoplasma, que básicamente es como quemar la célula a nivel químico. Un ataque directo al corazón de la célula. Eso es. El segundo es la desnaturalización de las proteínas, es decir, desmontar y romper las herramientas que la célula usa para vivir. ¿Vale? Y el tercero es aumentar la permeabilidad de la membrana, la piel de la célula. ¿Hasta qué? Bueno, hasta que revienta. Es un asalto por tierra, mar y aire. No buscan sutileza, buscan aniquilación. Un ataque por todos los flancos. Entendido. Ahora lo que me parece fascinante es cuando el documento empieza a presentarnos a los soldados de este arsenal. Empieza con los derivados del fenol. ¿Sí? Y el primero, el fenol puro, ya lo describe con un nombre que impone: tóxico protoplasmático. Suena serio, ¿eh? Mucho. Nos cuenta que hoy su uso es casi de museo para desinfectar material fecal o esputos, más que nada porque es barato. Y justo a su lado presenta a su primo evolucionado, el hexaclorofeno. Este ya es otra cosa. Incoloro, inodoro, no mancha. Es la versión 2.0. Totalmente. El texto lo sitúa en jabones para el lavado quirúrgico de manos y destaca que es especialmente bueno contra un tipo de bacterias, las gram positivas. Entonces, si entiendo bien,
Este es un patrón que vamos a ver repetido. Una especie de carrera armamentística, química, para crear versiones más seguras y específicas de estos agentes más antiguos y toscos. Has dado en el clavo. Es una búsqueda constante de equilibrio entre la potencia destructiva y la seguridad para el usuario o el paciente. Se refina la molécula para mantener la eficacia contra los microbios mientras se reducen los efectos dañinos sobre nuestras propias células. Entendido. El fenol es la vieja guardia. Pero me pregunto qué pasa con los que actúan de otra forma. Los oxidantes. ¿Qué nos cuenta el documento sobre ellos? El primero es el permanganato potásico, que dice que es de acción lenta, pero luego llega el clásico. El de cualquier botiquín. Exacto. Y aquí es donde el texto a mí me ha roto los esquemas. Hablemos del peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. ¿Eso es? Espera, ¿cómo que su acción es débil y que penetra poco en los tejidos? Sorprendente, ¿verdad? Pero si es lo que hemos usado toda la vida para las heridas, con ese burbujeo tan espectacular, parece que está arrasando con todo. ¿Qué nos dice el documento que estábamos haciendo mal? Es una de esas revelaciones contraintuitivas. Ese burbujeo que vemos es la liberación de oxígeno cuando la enzima catalasa, que está en nuestra sangre, descompone el peróxido. Es muy visual, sí, pero el poder antiséptico general, según el texto, es limitado. O sea, mucho ruido y pocas nueces. En cierto modo. Sin embargo, no hay que desecharla. El documento le reserva un momento de gloria en un nicho muy específico. Los gargarismos para tratar la gingivitis necrosante aguda. ¿Y por qué ahí sí funciona? Por pura química. Esa enfermedad está causada por bacterias anaerobias, o sea, microbios para los que el oxígeno es tóxico. Ah. El agua oxigenada, al descomponerse en la boca, libera una avalancha de oxígeno puro que es letal para esos microorganismos concretos. Así que no es un gran soldado para cualquier batalla, pero es el arma perfecta contra ese enemigo específico. Vaya, es una lección de especificidad. Pasamos de un limpiador universal en nuestra mente a un arma de precisión para un caso muy concreto. Fascinante. Totalmente. Y hablando de armas potentes, el texto nos lleva a los halógenos, con el yodo como gran protagonista. Lo describe como rápido, potente y de amplio espectro. Ataca a todo. Bacterias, hongos, virus. Su uso en heridas o antes de una cirugía es un clásico. Pero, claro, también tiene un lado oscuro. Dice que puede ser corrosivo e irritante. Y aquí volvemos a ver ese patrón de evolución que mencionabas antes. Para solventar los problemas del yodo puro, la química nos dio la povidona yodada. El betadín de toda la vida. Exacto, es lo que la mayoría conocemos. Es el mismo principio activo, el yodo, pero va encapsulado en una molécula grande, la povidona, que lo va liberando poco a poco. Vale, es menos irritante, es una liberación lenta, pero ¿mantiene la misma potencia? Porque a menudo más seguro puede significar menos efectivo. Hay un compromiso real ahí. Es una pregunta excelente. Hay un pequeño sacrificio en la velocidad de acción inicial, pero la eficacia final es muy comparable. Lo que se gana a cambio es enorme. Muchísima menos irritación, menor tinción de la piel y una mayor estabilidad. Entiendo. Por eso la lista de usos que da el documento es tan larga. Forúnculos, quemaduras, otitis, tiña, vaginitis. Y, por supuesto, en odontología. Es la navaja suiza de los antisépticos, porque ofrece el mejor balance entre potencia y tolerancia. Es un compromiso inteligente. Entendido. Se sacrifica un poco de shock y pavor por una efectividad sostenida y segura. Tiene todo el sentido. Exacto. El recorrido continúa y llegamos a la biguanida, con un nombre que suena a supervillano. La clorexidina. Suena potente, sí. El texto describe su mecanismo de una forma muy gráfica. Rompe la membrana de la célula bacteriana. Y es la estrella indiscutible en la odontología moderna. Está en colutorios, geles, dentífricos. Es el tratamiento de referencia para el control de la placa bacteriana y la gingivitis. O sea, es muy eficaz. Mucho. El documento destaca que tiene una gran sustantividad. ¿Sustantividad? Sustantividad significa que se adhiere a las superficies de la boca y sigue actuando durante horas. Se queda ahí trabajando. Esto es interesante porque es el ingrediente principal de muchos colutorios de tratamiento. Pero el documento también enseña la otra cara de la moneda. Advierta de efectos adversos si se usa en exceso. Así es. Habla de coloración de los dientes, alteración del gusto e incluso ulceraciones. ¿Significa eso que usar uno de estos colutorios a diario podría acabar manchándonos los dientes? Exactamente. Y esa es una cuestión clave en la práctica clínica.
La clorhexidina no es un enjuague bucal de uso diario y recreativo. Es un medicamento. Vale. El documento lo deja claro. Su uso debe ser pautado por un profesional durante un tiempo limitado y para una condición específica, como después de una cirugía o para tratar un brote agudo de gingivitis. La clave está en la dosis y la duración. Bien, llegamos al final del arsenal con un viejo conocido de todos, los alcoholes, y en concreto el etanol. El alcohol de farmacia. El mismo. El documento confirma que es un buen antiséptico en concentraciones altas, entre el 40 y el 90%. Pero de nuevo, nos revela unas debilidades que yo, desde luego, no conocía. A ver, cuenta. Dice que es irritante en mucosas, cosa que cualquiera que haya probado un colutorio con mucho alcohol puede confirmar. Ese ardor es inconfundible. Pero lo más curioso es lo que pasa en heridas abiertas. Sí, esto es fundamental. En una herida abierta, el alcohol desnaturaliza las proteínas de la superficie y forma una especie de coágulo, una capa. Una barrera, ¿no? Podrías pensar que sí, genial, una barrera contra los gérmenes. Pero es una trampa, Una trampa, ¿por qué? porque debajo de ese coágulo se crea un ambiente sin oxígeno. Y resulta que algunas de las bacterias más peligrosas en las infecciones de heridas son anaerobias. Las que no necesitan oxígeno. Peor, las que prosperan sin oxígeno. Así que sin querer, al intentar desinfectar, podrías estar construyendo un búnker perfecto para que los malos se hagan fuertes y monten una infección seria. ¡Qué increíble! O sea, que el gesto más intuitivo del mundo, echar alcohol en un corte, podría ser contraproducente. Podría serlo, sí. Y centrándose en la odontología, el texto es bastante demoledor con el alcohol. Dice que su uso es residual. Sirve para limpiar la bandeja o la encimera, porque se evapora rápido. Pero poco más. Exacto. Y da dos razones de peso para no usarlo en instrumental. La primera es que no destruye esporas. Con lo cual no esteriliza. Correcto. Te da una falsa seguridad. Y la segunda razón es que favorece la oxidación. El óxido. Ah, claro. Estarías estropeando el carísimo material metálico. Así que una vez más, el contexto lo es todo. Bueno para la mesa, terrible para el bisturí. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿cómo sería el día a día en una consulta dental usando este arsenal? Porque parece que se necesita un plan de batalla muy bien coordinado. Es la imagen perfecta. Una consulta dental es un microcosmos donde se necesitan todos estos agentes trabajando en equipo. El documento lo resume muy bien. ¿Cómo? Primero, tienes los desinfectantes de alto nivel para las superficies y el instrumental que no aguanta el calor. Luego tienes la esterilización por calor, el estándar de oro. Para las manos del personal, usarán jabones con hexaclorofeno o soluciones con clorhexidina. Y luego está el paciente. Ahí es donde entra el juego de los antisépticos. Si hay que hacer una cirugía, se preparará la mucosa oral con povidona yodada. Vale. Si el paciente tiene un problema de gingivitis severa, se le recetará un colutorio de clorhexidina por un tiempo limitado. Para una afta, quizás un gel con otro tipo de antiséptico. Incluso los dentífricos pueden llevar componentes antisépticos suaves. O sea que no es un solo producto. No, es una estrategia integral y multinivel para controlar la carga microbiana en todo momento y en cada superficie. Ha sido un viaje realmente revelador. Empezamos con una distinción que parecía de manual, antiséptico contra desinfectante, y hemos terminado con un entendimiento mucho más profundo de la personalidad de cada agente químico. Me gusta esa palabra, personalidad. Es que la tienen. Desde el fenol, que es casi artillería antigua, hasta la clorhexidina, que es como un misil guiado que hay que usar con precisión. Para mí la gran conclusión que se extrae del documento no es que tengamos que memorizar una lista de nombres raros. No. Es entender el principio de adecuación al propósito. No existe el antiséptico o desinfectante perfecto que sirva para todo. Solo existe el agente más adecuado para una situación concreta. Claro. Y esa elección, como hemos visto, depende de qué microbio quieres eliminar, sobre qué superficie vas a actuar, y cuál es la tolerancia del paciente o la resistencia del material. La verdadera eficacia no está en la potencia bruta del producto, sino en la inteligencia de la elección. Y eso me deja con una última idea para la reflexión, algo que el documento no aborda, pero que se desprende de todo lo que hemos hablado. A ver, dispara. Toda esta estrategia se basa en la aniquilación, en esa fuerza bruta que mencionabas al principio para matar microbios de forma indiscriminada. Pero en un mundo que cada vez es más consciente de la importancia de nuestro microbioma, de las bacterias buenas, ¿cómo evolucionará esto? Es una buena pregunta. ¿Veremos en el futuro un cambio desde este enfoque de
tierra quemada a uno más selectivo que preserve a nuestros aliados microbianos mientras elimina solo a los patógenos? Y si es así, ¿qué nuevas herramientas químicas necesitaremos para lograr ese ataque de precisión?